Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Continuamos nuestro estudio en la primera epístola de el apóstol Pedro en el capítulo 3. Hoy vamos a estar estudiando los versículos 13 al 17. Pedro nos ha dicho en la sección anterior cómo amar la vida y ver buenos días. Y ahora Pedro nos va a hablar de cómo hallar seguridad en un mundo hostil. Primera de Pedro 3, del 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Como les dije, vamos a aprender en esta sección algunos principios para hallar seguridad en un mundo hostil. Vamos a crear un poco de trasfondo como lo hacemos siempre. Pedro nos ha dicho hasta aquí que debemos vivir de tal manera que alcancemos al mundo. Esa es nuestra máxima prioridad. Ahí en Primera de Pedro 2:12 dice que para que debido a nuestra vida la gente pueda venir a la salvación y de esta manera glorificar a Dios en el día de la visitación. En capítulo 2, verso 13, Pedro empieza a describir cómo es que se relaciona el creyente en los diferentes escenarios para alcanzarlos para Cristo. Habló de nuestra relación con el gobierno, con las autoridades. Habló de la relación con nuestro jefe ahí en capítulo 3, versículo 1. Habló de nuestra relación con un cónyuge, sea un hombre casado con una mujer incrédula o una mujer casada con un hombre incrédulo. Y a lo largo de esta sección, todo tiene que ver con el evangelismo. Después, llegando a los versículos 8 al 12, él habla de la actitud general con que vivimos en el mundo, la cual impacta a cada persona con la que interactuamos. Es para nosotros bastante claro que en la época de Pedro hubo hostilidad directa y persecución en contra de aquellos que pertenecían a Dios. Y podemos reconocer en la época actual una hostilidad contra el cristianismo. La verdad es que el mundo está muy dispuesto para poner en evidencia a aquellos cristianos y atacar de paso al cristianismo por sus escándalos, sean de tipo sexual, de tipo económico. Eso les ayuda a justificar su incredulidad y su rechazo hacia la verdad del Evangelio. Aquí en este pasaje, Pedro nos habla a todos los que queremos vivir una vida piadosa en medio de una cultura que es impía, para saber cómo podemos hallar seguridad contra sus amenazas, las amenazas de un mundo hostil.
Pedro en esta sección nos va a dar algunos principios. Debemos apoyarnos, dice Pedro, en ellos para hallar seguridad, para minimizar la amenaza y encontrar refugio en medio del ataque. Entonces, el primer principio lo identifica Pedro como estar apasionado por la bondad, una pasión por la bondad. Recuerde que Pedro ya ha identificado quiénes somos y ha dicho cómo debemos vivir en un mundo hostil. En general, debemos vivir de tal manera que alcancemos al mundo. Y Pedro nos dice que viviendo una vida apasionada por lo bueno, hallaremos nuestra primera línea de defensa. Pedro está diciendo que es muy raro que algunas personas, porque la mayoría de la gente va a estar dispuesta a mostrar favor con aquellas personas que están apasionadas por hacer el bien. Inclusive en un mundo hostil, Él es lento para atacar a aquellas personas que decididamente hacen el bien. Ellos están dispuestos a atacar a los charlatanes, a los abusadores sexuales metidos dentro de las filas del cristianismo, pero son menos dispuestos a atacar a aquellos cristianos abnegados, amables, misericordiosos, considerados, amorosos, que están preocupados por otro. Eso es bastante improbable. Pedro, al insistir dónde hallar seguridad en medio de un mundo hostil, dice que un celo, un apasionamiento por lo que es bueno, y aquí hace una pregunta retórica, dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño o que les haga maldad? ¿Quién estará ahí para lastimarlo? La respuesta implícita es nadie o muy pocos. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño? El verbo realmente se podría traducir si se convierten en celotes, esa es la palabra ahí en el griego, por lo que es bueno. Si esa es su virtud, si usted es un celote por lo que es bueno, y vamos a entender esta palabra celote que designa a una persona con una pasión por una causa. Si estudiamos el trasfondo del Nuevo Testamento, vamos a encontrar un grupo que fue llamado los celotes. Estos fueron un grupo de patriotas fanáticos en Israel que juraron liberar a la nación del dominio extranjero aún a costa de sus propias vidas. Y Pedro dice que debe ser un celote por lo que es bueno. Tenga una pasión por la bondad, por la ternura, por la misericordia, por el amor al prójimo, para que el mundo de esa manera encuentre dificultad en perseguirlos. Y Pedro está diciendo que el creyente debe ser apasionado por lo que es bueno, y eso produce pureza de vida, que es muy difícil de perseguir. Inclusive un mundo hostil tendrá dificultades persiguiendo a personas buenas, puras. Pedro le está diciendo a los creyentes, enamórense de la bondad, que la bondad sea su deleite. Cuando la bondad es su gozo, cuando se convierte en su meta, cuando el pecado y las cosas negativas pierden su atractivo, cuando las cosas malas pierden su poder sobre ustedes, se convierte en alguien que está consumido en hacer lo que es bueno. Y el mundo le resultará difícil perseguir a tales personas. Pero también
Pedro señala aquí rápidamente en el versículo 14 que dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Aquí la implicación es que dedicarse a hacer lo bueno, tener una pasión por lo bueno, no garantiza el no ser perseguido. Simplemente hace que sea más difícil perseguirlo. El punto que quiere enfocarnos Pedro en este momento es que entendamos que nuestras vidas deben ser vividas de tal manera que sea totalmente lo opuesto a los escándalos. Nunca un creyente debe verse envuelto en un escándalo. Debemos vivir las vidas que son impecables. Él no nos dice que esto nos garantiza que no suframos. Él simplemente está diciendo que es más difícil que el mundo sea hostil hacia nosotros si nuestras vidas aman, se apasionan por la bondad. Ellos no tendrán base real para su persecución, para el ataque. Y eso tiende a minimizar un poco su ataque. Entonces, primero, una pasión por lo bueno. En segundo lugar, el segundo principio es una disposición a sufrir, a aceptar el sufrimiento. Si miramos de nuevo el versículo 13, dice Pedro que habrá ocasiones en las que aquellos que hacen el bien sufrirán. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto, por cierto, en la manera en la que está construida en el griego, indica una posibilidad sin un tiempo definido. En otras palabras, no hay certeza de cumplimiento, pero podría pasar. Eso es lo que está diciendo aquí. Posiblemente lleguen a sufrir. Pero inclusive, dice Pedro, si ese llegara a ser el caso, sufrir por causa de la justicia, ustedes son bienaventurados. También es verdad, y no nos gusta decir esto, pero es verdad que muchos cristianos en este momento están sufriendo a manos del mundo, y el problema es que lo hacen porque no están haciendo lo que es correcto. Y el mundo siente de esa manera una mayor justificación para perseguirnos, para rechazarnos, para ignorar nuestro mensaje. De esa manera se sienten más libres en su hostilidad. Y Pedro dice que si alguno de los creyentes llegan a sufrir por causa de la justicia, eso significa una conducta recta, piadosa. Ese creyente no debe sorprenderse y tampoco deben temer. Deben considerarse bienaventurados. En 1 de Pedro 4:12 encontramos una sección muy parecida a esta, lo cual nos indica que este es un tema importante en la carta. Amados, dice Pedro ahí en 4:12, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y mire el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Pedro aquí en 4:12 dice básicamente lo mismo. Ustedes quizás sufrirán por hacer el bien y deben aceptarlo, ya que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y no olviden, Dios tiene un propósito si el sufrimiento llegara a suceder.
puede llegar a suceder. Si usted regresa ahí en 2:21, dice Pedro que debe considerarlo como un privilegio. Dice que Cristo también sufrió, dejándonos ejemplo, el cual no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Mientras que le maldecía, no respondió con maldición, mientras que padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Dicho de otra manera, hay un sentido en el que pueden identificarse con los sufrimientos de Cristo. También es posible que la persona que sufre llegue a entender lo que Pablo dijo en Filipenses 3, que de esa manera participan de los padecimientos de Cristo. Entonces, primero, hallamos seguridad si tenemos una pasión por la bondad. En segundo lugar, debemos estar dispuestos cuando llegue el sufrimiento. Nos disponemos a aceptarlo, reconociendo que Dios lo trae o lo ha permitido para probarnos, o como dice ahí Pedro en 4:12, para perfeccionarnos. Habrá ocasiones en que nuestra sociedad no tolerará a una persona buena. La presencia misma de la virtud santa los hará rechazarlo. Hablaba con una jovencita que tiene una compañera y empezaron a hablar, y al darse cuenta que la posición de mi amiga era una posición contra el aborto, ella es una creyente, ella empezó a experimentar rechazo de parte de sus compañeros de trabajo. Pero, ¿qué significa ser bienaventurados cuando sufrimos por hacer lo correcto? ¿Qué significa eso? Bienaventurado es más que feliz, más que gozoso. Tiene la idea de alguien que es privilegiado, muy privilegiado u honrado. Recuerda el texto ahí en Lucas que dice que María es bendita entre las mujeres. Eso no necesariamente significó que iba a ser muy dichosa, muy feliz. De hecho, ¿recuerdan el anuncio? Que una espada traspasaría su corazón con muchas tristezas. Lo que significó esa bienaventurada María es que ella sería el objeto del favor divino, de su gracia, de su bondad, de un trato especial de parte de Dios que le concedió una tarea especial y disfrutar así de la bondad especial que vino de la mano de Dios. Eso es exactamente lo que significa. Aun si sufren por causa de la justicia, son privilegiados, honrados. ¿Por qué? Porque pueden unirse, por así decirlo, a los sufrimientos de Cristo. Pueden participar en sus sufrimientos, como les dije, Pablo menciona en Filipenses 3:10. Y Pedro puede haber sacado este pensamiento ahí de Mateo 5:10, de la enseñanza del Señor, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está la clave, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque es privilegiado, porque entre más sufre, mayor es la gloria y la recompensa. Y aquí Pedro está citando del Antiguo Testamento. Ahí en el versículo 14, esto viene de Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Leamos Isaías 8, 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. No deben temer lo que ellos temen. Ahora, en esta porción en particular, el contexto de la cita de Isaías es bastante importante. Acaz, el rey de Judá, enfrentó una crisis debido
a una invasión por parte del ejército de Asiria. Los reyes de Israel y Siria querían que Acaz se uniera a ellos en una alianza en contra de los asirios, pero Acaz lo rechazó. Y debido a su rechazo, Israel y Siria amenazaron con invadir a Judá. Tras bambalinas, Acaz hizo una alianza con Asiria. Y entonces viene el profeta Isaías y lo confronta y le advirtió en contra de aliarse con los impíos por 5 días y lo instó a confiar en Dios únicamente para su liberación. Y él dice: santificad a Jehová de los ejércitos, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. No temáis lo que ellos temen. En otras palabras, querido rey de Judá, no temas a los asirios como los sirios y como el pueblo de Israel lo están temiendo. No temas su temor. Teme al Señor y aparta al Señor. Santifícalo. Todo esto está tras bambalinas también ahí en Isaías. Y aquí Pedro cita ese pasaje y esencialmente Pedro dice: no teman el temor de ellos, o como es traducido en algunas versiones o traducciones, no teman la intimidación de ellos. Esencialmente significa no teman. Y después dice: no se conturben, no sean sacudidos, no sean molestados. Este es un versículo bastante simple y simple de entender. Lo que él dice es: si la persecución viene en su contra por causa de la justicia, son honrados, son privilegiados y Dios los recompensará en la eternidad. No teman, no estén turbados, enfrenten esta situación con valentía. Esto es tener una disponibilidad al sufrimiento. No hay razón para que un creyente piense de otra manera. Recuerdo a Martín Lutero enfrentando a quienes le condenaban el mundo hostil y religioso, y él les contestó: no puedo negar lo que he hecho y dicho. No puedo. Y como él, hay muchos creyentes que se han mantenido fieles y aún han tenido que pagar con sus vidas por su fidelidad. Pero tristemente son más los creyentes que se han acobardado frente a la hostilidad a lo largo de los años. Pero nosotros queremos ser cristianos valientes, con denuedo, justos y celosos por lo que es bueno y santo. Y si somos perseguidos por causa de la justicia, nos vamos a regocijar en la gloria especial que Dios nos concede. Descansaremos en el Espíritu de gloria y en nuestro Dios. Y tendremos por sumo gozo el sufrir, porque Cristo sufrió por nosotros. En tercer lugar, debemos hallar seguridad al darle a Cristo el lugar más alto. Entonces, una pasión por la bondad, una disposición a sufrir y darle a Cristo el lugar más alto. Esto es precioso. Esto también proviene de Isaías 8, verso 13, como leí hace un momento. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Debemos parar ahí. Santificad a Dios en vuestros corazones. La palabra Dios es utilizada en lugar de Cristo ahí en Isaías. Y aquí, en Pedro, el Espíritu de Dios reemplaza la palabra Dios con la palabra Cristo. Pero santificad a Cristo como Señor en sus corazones, es lo que dice Pedro. Es al Señor a quien deben considerar como santo, es al Señor a quien deben honrar, respetar y temer. ¿Qué significa eso? Significa que sin importar el ataque o lo que enfrente, usted afirma en su corazón que Cristo es el Señor, y de esa manera afirma su soberanía, la soberanía del Señor. Y usted piensa: al único a quien debo temer, al único a quien realmente temeré, es al Señor. No me inquieta lo que me puedan hacer los hombres, me inquieta lo que me pueda hacer el Señor.
Esa es la intención aquí en Isaías 8, 12 y 13. Y es la intención aquí en este pasaje que Pedro cita de Isaías. Santificar significa venerar, adorar, significa exaltar, magnificar, darle el lugar primordial a. Usted reconoce la majestad santa, soberana de Cristo. Usted dice, Él es el objeto de mi amor, de mi lealtad. Él es con quien estoy comprometido. Él es el objeto de mi asombro, de mi admiración, de mi reverencia, mi adoración. Reconozco, honro al Cristo viviente como mi Señor y por tanto me someteré a Él. Y este sufrimiento es parte de su plan para mi vida y no temeré, lo aceptaré porque Él lo ha traído y lo agradaré solo a Él con una sumisión leal. Esa es la idea. Ese es el tercer lugar donde hallar seguridad. Y realmente es maravilloso vivir de esa manera. Es de esta manera que adornamos la doctrina de Dios, así como Pablo le dijo a Tito. Este es un creyente quien en lo profundo de su ser está totalmente comprometido con la gran realidad de que Jesucristo es el Señor y desea honrarlo, incluso en medio del sufrimiento. Él es el Señor sobre mí, incluso es el Señor en medio de mi dolor, de mi dificultad. Le voy a dar una sumisión leal, voy a ser valiente y tendré denuedo y fuerza frente a un mundo hostil y hallará seguridad en ese lugar. Ahí lo va a experimentar, esa seguridad. En cuarto lugar, dice Pedro, versículo 15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este cuarto punto lo voy a llamar una preparación para responder. Él simplemente dice que al ser atacados por el mundo hostil, debemos ser capaces de dar defensa. Inicialmente, al ver este pasaje, podríamos pensar que se trata de una defensa formal en una corte. De esa palabra defensa tenemos la palabra nuestra apologética. Apología, defender algo. Podríamos pensar que solo se trata de defenderse en una corte. De esa manera, Pablo la usa ahí en 2 Timoteo 4:16 y también en Hechos 25:16. Pero si usted mira con atención en Filipenses 1:16 tiene esta misma palabra y aquí no se refiere a estar en un tribunal, solo se refiere a la capacidad de dar una defensa a cualquiera que le pregunte, no solo un juez o una autoridad, sino a cualquiera. Y aquí en el versículo Pedro dice siempre, y ahí se refiere en toda situación, sea en una corte, en la calle, en el camino, donde sea. Es una defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es esto? Esto es muy simple. Esa esperanza que hay en vosotros se refiere a la fe del creyente. La esperanza que hay en nosotros es la fe cristiana. Eso es solamente otra manera de referirse a la fe cristiana. En otras palabras, debe tener la capacidad de dar una explicación racional y defensa del por qué es creyente. Eso es todo. Simplemente Pedro está diciendo, tengan la capacidad de defender sus creencias, tengan la capacidad de decirle a la gente por qué creen lo que creen. Entiendan por qué creen lo que creen y después tengan la capacidad de expresarlo. Y añade en el versículo 15, con mansedumbre y reverencia. Debe haber una tierna amabilidad. Debe haber de parte nuestra una gracia desde nuestro espíritu. La palabra mansedumbre es de hecho la palabra para humildad. Poder bajo control es otra forma en que pensamos acerca de esta palabra. Y luego la palabra reverencia, una reverencia saludable hacia Dios.
una reverencia saludable por la verdad e inclusive una reverencia saludable hacia la persona a quien hablamos. Eso es una muestra de gracia, amabilidad. Según de Timoteo 2 dice que no debemos contender, que no debemos ser contenciosos al presentar la verdad. Aquí hay una seguridad, dice Pedro. ¿Pero seguridad en qué sentido? La realidad es que es imposible que usted haga defensa de una manera racional si no entiende cuál es el motivo para su esperanza, si no lo entiende completa y claramente y es capaz de expresarlo. Y la realidad es que al enfrentar hostilidad o persecución en su contra, ¿quién cree que se va a desmoronar? Usted, porque no es capaz de expresar cuál es la razón para su fe. Si no puede expresarlo en una forma comprensible, puede que tenga dificultad al recordárselo usted mismo, al proporcionarse suficiente información como para convencerse de que es un verdadero creyente y entonces lo asaltará la duda. Y si no tiene el yelmo de la salvación, el yelmo de la esperanza de la salvación, en medio de esos ataques del enemigo, usted puede ser devastado. En quinto lugar, debemos tener una conciencia pura, versículo 16, teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una buena conciencia. La palabra teniendo es continuo, significa mantener, literalmente es mantener o poseer una buena conciencia. ¿Qué significa eso? Eso significa que su conciencia no lo está acusando. Su conciencia es un mecanismo que lo acusa o lo excusa. Su conciencia es un instrumento de Dios que Él ha puesto en su interior para que actúe como una fuente de convicción o afirmación. Si tiene una buena conciencia, le dirá que todo está bien. Si tiene una mala conciencia, le estará recordando que no todo está bien porque hay pecado en su vida. Y lo que Pedro dice es que debemos vivir una vida limpia, que no hay condenación en nosotros, que no nos sentimos condenados cuando enfrentamos crítica, hostilidad, cuando enfrentamos persecución. No hay lugar a culpa porque tiene una conciencia limpia. Entonces, si vive una vida pecaminosa, si no es celoso por lo bueno, si no es leal a Jesucristo, si es una persona que ha representado de manera equívoca a Cristo y vive una vida que deshonra a Cristo o trae menosprecio a Cristo, cuando llegue la persecución en contra de sus creencias, sentirá un peso tan grande de culpabilidad porque usted sabe que realmente merece sufrir y no va a hallar defensa contra el sufrimiento. La gente y nosotros como creyentes sabemos que cuando nos acusan, lo que hacemos primeramente es mirar nuestro corazón y evaluar. Y cuando sabemos que su crítica y su acusación es sin fundamento, eso nos da la fuerza para enfrentar su persecución, su hostilidad. En algún momento en la cárcel alguien me dijo, ¿usted no se avergüenza de ser un predicador de la palabra? Y le dije no, porque no tengo nada de qué avergonzarme, no me aprovecho del evangelio, no estoy sacando fruto de estas cosas de manera indebida. No estoy comportándome de manera inmoral. Y de esa manera estamos con una conciencia tranquila. Por el contrario, si alguien lo acusa y usted sabe que hay culpabilidad, eso se convierte en un peso. Y usted sabe que está siendo criticado, atacado, calumniado justamente. Pedro dice, debemos tener limpia nuestra conciencia. ¿Y cómo sucede eso? La conciencia simplemente responde a lo que sabe que es verdad en nosotros. Si la conciencia sabe que estamos en pecado,
nos va a acusar. Si la conciencia sabe que estamos viviendo en obediencia, nos va a confirmar. Él dice, Pedro, si su conciencia está limpia, en aquello en que son calumniados no tendrán culpabilidad, y aquellos que calumnian su buena conducta en Cristo serán avergonzados, porque será evidente que su acusación es falsa. Esa es la idea. Es lo mismo que Pedro dijo allá en capítulo 2, verso 12. Cuando los calumnien, asegúrense de que los calumnien sin fundamento. Por cierto, esa palabra murmuran es una palabra interesante. Es la palabra que habla de abuso verbal, calumnia verbal. Y la palabra calumnia significa amenazar, abusar, insultar, maltratar. Y él dice, si esto llega a pasar y ustedes tienen una conciencia limpia, ustedes no se van a sentir intimidados. La vergüenza es para ellos, no para usted. Ellos son los que deben estar avergonzados al acusarnos de manera falsa. Entendemos lo bueno y lo correcto que se siente el mundo consigo mismo al condenar al cristianismo cuando encuentra a alguien que ha escandalizado la fe cristiana. Al mundo le encanta eso, le gusta ponerlo en primera plana. Le gusta hacer eso porque los hace sentir justos, porque verdaderamente hay algo vergonzoso ahí. Y cuando lo encuentran lo aprovechan al máximo, porque los hace sentir que son buenos en sí mismos y les dan una causa justa para condenar a un cristiano o a alguien que dice ser uno. Si usted mira El Espectador del 20 de octubre, va a encontrar un pastor que está siendo acusado de cosas terribles, de abusos, cosas contra mujeres, y eso es realmente vergonzoso, y ellos hacen todo un despliegue de todas estas cosas porque de esa manera justifican su ataque contra el cristianismo, justifican su rechazo a la verdad de la palabra de Dios. Pero por otro lado, Pedro dice que debemos vivir de tal manera que cuando nos calumnian y nos acusan falsamente, ellos serán avergonzados y no nosotros. ¿Dónde hallamos seguridad en contra de un mundo hostil? Lo hallamos al estar apasionados por la bondad. En segundo lugar, dándole a Cristo un lugar prioritario, tenemos una disposición a sufrir. En medio de ese sufrimiento y de esa hostilidad, tenemos lealtad amorosa hacia Cristo. Continuamos viviendo vidas en obediencia y en fidelidad a Él. Y estamos preparados para presentar defensa clara de la razón por la que somos creyentes. Y después mantenemos una conciencia pura. En otras palabras, mantenemos una vida recta por el poder del Espíritu de Dios. Nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios, de tal manera que nuestra conciencia no nos acusa. Y cuando somos calumniados no nos avergonzamos, ellos son los que se avergüenzan, pues no hay razón, no hay base para sus mentiras. Y un sexto principio aquí, verso 17. También debemos tener una percepción de las opciones, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esas son las dos opciones que tenemos. Y más nos vale tener una perspectiva acerca de estas opciones. Opción número 1. Puede sufrir por hacer lo que es correcto, si así Dios lo quiere. Y será bendecido en medio de ese sufrimiento y recompensado en la eternidad. Opción número 2. Puede sufrir por hacer lo malo. Usted decide. Dios está dispuesto a actuar en ambos escenarios. Él quiere que si usted hace lo correcto, sufra para que sea fortalecido y para que Él sea glorificado. Y Él quiere, si usted hace lo malo, que sufra al experimentar su disciplina, porque eso lo limpiará. Usted escoge cuál opción. Pero necesitamos saber cuáles son nuestras opciones, ¿verdad?
Pedro nos ha ayudado a entender cómo podemos enfrentar la hostilidad del mundo en que vivimos. Y el modelo para enfrentar esa hostilidad no es ningún otro que el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, agradecemos por la verdad de tu palabra, agradecemos por poder comprender estos principios que nos permitirán hallar seguridad en medio de un mundo hostil. Ayúdanos a aplicarlos a nuestras vidas. Te damos gracias por todo el poder de la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.